Ok, buenas noches, buenas tardes y buenos días, doctores. Bienvenidos al canal Academia de Veterinario RWT y muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Yoli y soy la presentadora de este webinar. También soy la gerente de venta de RWT. RWT es una empresa de ciencia de la vida centrada de la salud animal con más de 20 años de historia. Nos esforzamos al máximo para ofrecer un servicio integral en la gestión de anestesia, la penetración en la práctica, la salud dental y la solución de recuperación. Los productos de RWT cuentan con la confianza en más de 10.000 instituciones médicas de mascota en más de 130 países. Además de proporcionar a los veterinarios productos de calidad superior, también queremos divulgar los conocimientos de médicos experimentados, por lo que lanzamos este canal de comunicación técnico-médica. Hoy el tema es lo que no te dicen de los anestésicos inhalatorios. Tenemos el honor de invitar al doctor Joan Freides a compartir sus conocimientos y experiencias sobre anestesia. Muy bien, ahora paso la palabra al doctor y estimada audiencia, si tiene alguna pregunta durante el webinar, no dude en escribirla en el chat box o en el módulo de preguntas y respuestas. Y el doctor responderá tras su presentación. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Yoli? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Voy a ir compartiendo mi pantalla por acá. Este, ok. Y déjame lo pongo en grande. Avísame cuando todos logren visualizarla para empezar a dar ya como el contenido. No sé si alguien en el chat nos puede confirmar si ya pueden ver mi pantalla. Ok, listo. Por ahí veo. Para ver, bueno, veo varias caras conocidas, bueno, nombres conocidos. Mi hermanito Luis, que trabaja conmigo, Asdrúbal, Yasmín, bueno, hay varios conocidos ahí, Samuelito, qué bueno que estén. Bueno, vamos, por respeto a los que ya están conectados a darle inicio a esta clase. Eh, a ver, el nombre de esta clase la denomina así, lo que nos dicen de los anestésicos inhalatorios, porque normalmente cuando estamos estudiando anestesiología o cuando estamos haciendo cursos de anestesia, no, siento que hay muy pobre información o muy poca información con respecto a lo que los anestésicos locales, los inhalatorios, perdón, son. Y bueno, quise traerles el día de hoy un poquito de información, yo diría que no tan común, pero que les va a ser bastante útil en su práctica diaria, ¿ok? Entonces, haciendo como siempre, un poco de reflexión a los que le he tenido el honor de darle clase, o sea, el honor es mío, darles clase a ustedes. Siempre saben que les coloco alguna frase que los ayude un poquito como a motivarlos o a hacerlos sentir mejor. Y bueno, el día de hoy quisiera compartirles esto y es el hecho de que no deberíamos nunca aprender algo sin reflexionar. No solo lo que pudiésemos lograr en el futuro con esta información que estamos adquiriendo o con este nuevo aprendizaje, sino lo que dejamos de hacer bien en un pasado. Yo siempre he dicho, no está mal mejorar. Mal está que sepas que estás haciendo algo mal y no le estás dando el valor de mejorarlo o dándole esa solución a poder estar mejor en tu práctica diaria o poder brindarle a tus pacientes mejores beneficios. Entonces, por acá, un poquito para los que no me conocen, no es, siempre digo, esta página nunca es para llenarme de ego, ni mucho menos. Esto es uno, parte de la responsabilidad que tenemos como ponentes. Y dos, más allá es un incentivo de que yo en algún momento estuve igual que ustedes allí, esperando que alguien dijera, mira, hoy voy a hablar de anestesia en lo que fuera, porque siempre desde que conocí la anestesiología me ha apasionado un montón por esta rama y luego que estudié medicina del dolor, creo que es una de las sub eh, especialidades de las cuales me he podido enamorar más. Entonces, bueno.
he tenido la oportunidad de estudiar en diferentes países, en diferentes cursos, con profesores de muy buen nivel y afortunadamente he tenido un par de años para acá donde me ha tocado a mí poder compartir estos conocimientos con ustedes y la verdad siempre he estado agradecido de que se conecten, de que estén siempre por ahí alerta a lo que compartimos y nada, esto es más para hacer ciencia, para compartir un poquito de sapiencia y para que todos podamos ser mucho mejores veterinarios y poder aliviar no solo el dolor de nuestros pacientes, sino brindarles unas anestesias un poco más equilibradas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con un breve introductorio. Vamos a recordar un poco qué es el concepto de la anestesia actual. La anestesia no es más que un proceso que nosotros logramos farmacológicamente y que tiene como dos grandes pilares para mí. Uno es poder lograr esa depresión del sistema nervioso central, esa inconsciencia en nuestros pacientes de una manera agradable, amena, no solo con él físicamente, sino con ese sistema nervioso central que vamos a invadir químicamente. Y la otra es poder controlarlo y ser reversible este estado. Es decir, nosotros tener la capacidad de volver nuestro paciente a un nivel de hipnosis, de inconsciencia, pero siempre controlados y siempre tener la posibilidad de traerlos de vuelta a un plano de vigilia. ¿Ok? Yo creería que en la actualidad muy pocas veces pudiésemos tener complicaciones con esto. Sin embargo, hay reportes, solo que cada día es menos frecuente que podamos ver. Y bueno, inicialmente la anestesia se hablaba no hace mucho de que necesitaba tres pilares principales o tres bases esenciales para poder realizar una anestesia equilibrada o una anestesia correcta. Y eran la hipnosis, que es esa pérdida de la conciencia de los pacientes, la analgesia, que si bien es cierto, pudiésemos decir que nosotros lo que brindamos es alivio o disminución de la sensación dolorosa, aunque cuando usamos técnicas de anestesia locorregional sí podemos lograr una interrupción completa de esa señal dolorosa y la relajación muscular, que no es menos importante. Pero como hemos venido avanzando, la anestesiología no se queda atrás y estos pilares vienen un poco recopilados de medicina humana, entendiendo que nuestros pacientes en veterinaria también se benefician de estos dos nuevos pilares, que serían la agnesia y una que cada vez está teniendo más y más peso, que es la modulación correcta de ese sistema nervioso autónomo. Recordemos que el sistema nervioso autónomo es ese que se encarga de poder hacer todo de manera inconsciente, de poder controlar los procesos, el hecho de poder ir al baño o el hecho de estar en una situación de corro o peleo y entonces me detengo ahí. ¿Por qué? Porque esa es la parte que más queremos modular. Nosotros no queremos un paciente bajo anestesia general que por más que esté anestesiado, que esté en un estado de inconsciencia, su sistema nervioso autónomo está diciendo, mira, o corres o pelea, y eso lo que va a desencadenar es un montón de catecolaminas en el cuerpo y un montón de cambios hemodinámicos en nuestros pacientes. Entonces, cada vez tratamos de que ese impacto o esa respuesta del sistema nervioso autónomo sea más pequeña y que haya un predominio con el sistema nervioso parasimpático. Ok. Esto es como para mí es reflexión. Como le puse al principio, aprender sin reflexionar no está bien. O sea, estamos malgastando energía. Fíjense algo. eh, Cuando usted coloca en el buscador, esto lo busqué el día de ayer, hoy puede que ya haya más, ¿ok? Entonces usted coloca anestesia inhalada y vamos a tener 33.188 resultados. Y fíjense lo que está pasando con el tema de la anestesia total intravenosa. eh, Hay casi 5.000 artículos más o 5.000 resultados más con respecto al tema de la anestesia total intravenosa y esto ha tenido una curva creciente a diferencia del tema de la anestesia inhalada, que siempre hemos estado como altos y bajos y se han mantenido, ¿ok? ¿Por qué les traigo esto? Porque yo no soy ni defensor de la TIVA ni soy defensor de la anestesia inhalada. Los que me conocen saben que amo hacer TIVA y uso bastante las técnicas de TIVA, pero también tengo la anestesia inhalada como un muy buen aliado y yo defiendo es la anestesia que realmente necesita el paciente o de la que se va a beneficiar el paciente. ¿Qué trato de decir con esto? Que bueno, sí hay información y en este momento pudiésemos decir que hay mayor interés por los beneficios que puede traer la anestesia total intravenosa, pero la anestesia inhalada
también brinda un montón de beneficios a nuestros pacientes y también siento que muchos de nuestros pacientes se ven más beneficiados de la inhalada. De igual manera, todo va a depender de ese balance que quiero, que necesita mi paciente. Yo voy a darle lo que necesita mi paciente y no solamente por un tema de modismo o de que está haciendo más ruido en la actualidad el tema del latido. ¿Ok? Entonces, los invito a que, por supuesto, profundicen en cada uno de los temas y de que ustedes puedan ser conscientes de esto que le digo y es no simplemente decir, mira, el latido es mejor o la inhalada es mejor, sino lo que nuestro paciente realmente requiere. Y bueno, para entrar en lo que nos trae aquí, que hoy solo tenemos, ya nos quedan como 35 minutos de clase. Vamos a hablar un poquito qué es la anestesia inhalatoria. Ya sabemos que esa anestesia es el proceso que hacemos nosotros de manera controlada y reversible, donde deprimimos el sistema nervioso central. Y la anestesia inhalatoria no es más que lograr ese objetivo, pero de la mano de una serie de anestésicos que son para vaporizar, que son halogenados. Inicialmente vienen en una presentación líquida. Estos son más o menos o estos son los anestésicos locados que tenemos en la actualidad. Probablemente ustedes estén más familiarizados con el tema de isoflurano y del sevoflurano, pero también tenemos enflurano, deflurano y bueno, el alotano, que fue como uno de los pioneros de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los anestésicos locales? Bueno, inhalados, perdón. Primero tenemos que entender que necesitamos una máquina de anestesia para poder administrarlos. Eh, Pueden haber o ver diferentes técnicas un poco rudimentarias o arcaicas donde generan como un tipo de ventilación, por decirlo de alguna manera, para que el olor que emana una gasa o un algodón pueda brindar anestesia a nuestros pacientes, pero van a entender ahorita que eso no es correcto y que no es la manera indicada de hacerlo. Estos medicamentos, este grupo de fármacos, requieren de un equipo especializado, en este caso es una máquina de anestesia que tiene un componente que se llama vaporizador en el cual nosotros vertimos ese líquido y él mediante algunas teorías físicas logra volverlo en un gas, en un agente gaseoso y a través de unos circuitos nosotros somos capaces de administrárselo a nuestros pacientes a través de la vía aérea. Entonces, esto es un poquito de historia, como para que ustedes entiendan o sepan más o menos de dónde venimos. Y inicialmente se hablaba pues del óxido nitroso como uno de los principales gases anestésicos. Luego ya supongo que han escuchado el éter o el cloroformo y así de manera sucesiva ha venido evolucionando no solo la medicina, sino por supuesto la farmacología. Y bueno, ya podemos hablar que tenemos fármacos como el sevoflurano en la actualidad, que ha sido el más moderno y el que hasta ahora puede estar brindando buenos beneficios. Yo tampoco satanizo ningún anestésico inhalatorio eh, a los que le he podido dar clase, no solo con los anestésicos inhalatorios, sino con todos los fármacos y todas las drogas. Les digo, si usted tiene una sola droga o tiene dos drogas, usted tiene que ser el mejor en esa droga o en esas dos drogas. Entonces, el llamado acá es, si usted tiene isoflurano, bueno, el deber ser es usted poder sacar, como decimos en mi país, el jugo de ese fármaco o aprovechar todos los beneficios que tiene ese fármaco y disminuir todos los efectos potenciales negativos que tiene, pero desde el conocimiento y desde la ciencia, sumándole, por supuesto, la práctica diaria y la experiencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo actúan estos fármacos? A ciencia cierta o en la actualidad todavía dicen que no se sabe realmente cómo actúa, pero existen básicamente tres teorías o tres mecanismos de acción. Estos medicamentos, al ya ser captados y llegar a su órgano diana, que es el sistema nervioso central, son capaces de potenciar la acción GABAérgica, incluso de tener una interacción importante con iones como el calcio y el potasio y eso nos va a ayudar a que haya una pérdida de conciencia y que el paciente pueda estar en una hipnosis durante el tiempo que nosotros deseemos, ¿ok? Recuerden que la anestesia es algo controlado y reversible y nosotros haríamos ese control remoto que dice, quiero que estés en este plano o definitivamente ya yo necesito que vuelvas a la vigilia y ya no quiero que estés más anestesiado. Por otra parte, empieza a aparecer pues este señor que está aquí o esta señora que está aquí, que es la glicina, que no solo tenemos a nivel del sistema nervioso central, sino periférico. También puede ayudarnos un poco a que haya esa depresión del sistema nervioso central y que los pacientes puedan estar en un grado de hipnosis eh, deseado. Entonces, aquí nos vamos a detener un segundo, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos hablan de anestesia y de anestesia inhalada, creo que pocos
entendemos que detrás de todo esto hay un montón de física, de química y de estudios que logran hacer que ese líquido que viene en una ampolla ámbar sea capaz de ser vaporizado por esta máquina de anestesia y llevado a través de ese circuito, como lo dije anteriormente, al pulmón o los alveolos de nuestros pacientes. Y resulta que ellos se basan en unas teorías que se llaman la teoría de los gases ideales, que consta de tres o cuatro teorías. Básicamente es hablar de la ley de Pauli, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Y ellos lo que hicieron fue como entender que basándonos en estas teorías donde uno habla de que si yo tengo un gas, por ejemplo, que está tapado y lo someto a una cierta presión, manteniendo el volumen constante, ese gas es capaz de aumentar su volumen o de que esos gases son proporcionales a medida que yo aumento o que subo la temperatura, manteniendo presiones también constantes, puedo hacer que ese gas se vuelva líquido o se vuelva gas, valga la redundancia. Y por último, el tema de combinar todo esto y ser capaces de que detrás de ese líquido nosotros pudiésemos guardarlo en un frasco con una temperatura ideal donde ese medicamento sea líquido o administrárselo al paciente con una temperatura, presión y volumen correcto a través de una mezcla con oxígeno o con otros gases como el aire medicinal o el CO2 o mezcla de todos estos. Entonces, no es no quise detenerme aquí porque pudiésemos dar solo una clase sobre física y anestesia, pero sí es entender que detrás de todo lo que estamos haciendo hay una serie de ciencias y una serie de ciencias básicas como matemática, física y química. Y muchas veces creemos que, no, yo voy a estudiar veterinario porque más nunca voy a ver matemáticas y resulta que no. Detrás de absolutamente todo lo que hacemos en la clínica diaria hay matemáticas, física, química, bioquímica, biología para poder obtener los resultados que nosotros queremos. Y voy a hacer un breve paréntesis y es lo mismo que pasa. O sea, esto es más por un llamado, ¿no? De atención, de estudiar un poquito lo que estamos haciendo, porque pasa lo mismo, por ejemplo, con el monitoreo. A veces tenemos un monitor multiparámetro allí y nos está dando un montón de información y nosotros no somos capaces de saber cómo funciona, por ejemplo, ese manguito de presión arterial que oscila y genera cierta presión sobre el vaso para obtener un solo número y de ese número la máquina es capaz de darnos dos o tres números más y nosotros simplemente miramos el valor que está allí y no lo conectamos con el resto del monitoreo, ni con la clínica o el estatus actual del paciente. Y más allá de eso, no sabemos cómo este equipo mide y estamos tomando un número, como quien dice, a ojos cerrados, ¿ok? Entonces, bueno, ¿y por qué es importante esto? Bueno, por una razón muy sencilla. ¿Qué pasa? Todos los gases tienen una presión y una temperatura diferente porque son gases de tipo individual. Entonces, acá en esta grafiquita que tenemos acá, vamos a tener un eje que va a hablar del vapor de presión, de la presión y de la temperatura. Y fíjense cómo algunos gases van aumentando su presión en relación o van a ir volviéndose de una forma más gaseosa, por decirlo de alguna manera, a medida que, más volátiles, perdón, a medida que voy aumentando la presión o aumentando el volumen. ¿Y esto en qué lo quiero resumir? En que yo no puedo tener un vaporizador de isoflurano y recargarlo con sevoflurano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente ese vaporizador está diseñado con unas características de presión, de constante de volumen, de constante de temperatura, para que pueda vaporizar ese gas específico de una manera individual. Entonces, ahora cuando ustedes vean o escuchen, mira, no, es que este vaporizador yo lo compré y vino isoflurano, pero aquí en este país solo isoflurano porque eso es un problema importante. Por ejemplo, ustedes van a Ecuador y es mucho más económico y más sencillo conseguir sevoflurano que conseguir isoflurano, pero si están en Medellín o si están acá en Venezuela, el isoflurano predomina aunque podemos conseguir fluorano, pero probable, y el costo no varía mucho. Hay países donde sí se vuelve muy complejo conseguir uno u otro de los anestésicos inhalados. Entonces, si yo solo tengo un vaporizador y pretendo vertir en ese vaporizador otro anestésico inhalatorio, simplemente o puedo generarle un problema a mi paciente y que ese gas no se va a vaporizar de una manera eficiente. Y bueno, aquí entrando ya como un poco en materia, vamos a hablar un poco de lo que es la solubilidad del coeficiente antes de hablar cómo ese anestésico inhalado llega y es captado.
por los alvéolos y es llevado pues a través del sistema circulatorio al sistema nervioso central. Y básicamente la solubilidad y el coeficiente son dos factores muy importantes en el tema de las dosis y del manejo de los anestésicos inhalados. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos dos grandes coeficientes prácticamente. Uno es el coeficiente de partición sangre-gas y ese coeficiente lo que va a determinar es la cantidad de moléculas y la velocidad de paso de estas moléculas desde un estado gaseoso hasta la sangre. Entonces, que en lo más sencillo posible, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo tengo mi máquina de anestesia, ¿verdad? Empiezo a vaporizar, ya mi paciente está intubado correctamente, conecto el circuito a mi paciente y ese coeficiente de partición gas no es más de la capacidad que tiene esa droga o ese fármaco en llegar al alveolo de una manera gaseosa. Recuerden que lo estamos respirando a través de la ventilación y pasar ese capilar. ¿Ok? Entonces es esa capacidad. ¿Y qué nos dice? Bueno, si ese coeficiente de partición sangre-gas es bajo, yo necesito menos moléculas y menos tiempo para que él pase de una forma gaseosa a la sangre. Pero si ese coeficiente de partición sangre-gas es alto, yo voy a necesitar una mayor cantidad de moléculas y un poco más de tiempo para que ese gas o ese fármaco sea capaz de pasar a la sangre. ¿Ok? Y tenemos por otro lado algo que se llama coeficiente de partición cerebro-gas. Y este coeficiente lo que nos dice es la capacidad que tiene ahora el fármaco de traspasar las membranas y de poder llegar a su sitio diana. Y va a estar mezclado, no, va a estar ligado. Uno es la liposolubilidad y dos es la potencia de ese anestésico. Es decir, si yo necesito menos velocidad y menos cantidad para que ese fármaco traspase las barreras o las membranas y llegue al cerebro, muy probablemente se va a ser un fármaco muy liposoluble y que su potencia anestésica va a ser mucho mayor. Entonces, fíjense, voy a poner un poco de ejemplo solo con el sevoflurano y el isoflurano. Lo que hablábamos, mire, coeficiente de sangre-gas, ¿ok? Coeficiente de cerebro-gas. Entonces nosotros podemos mirar que el coeficiente de sangre-gas del sevoflurano es mucho menor que el del isoflurano. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, me quiere decir que yo necesito menos moléculas de sevoflurano y menos tiempo de sevoflurano para poder alcanzar ese cambio entre gas y estar en sangre, a diferencia del isoflurano, pero que los dos tienen muy buena afinidad hacia su órgano diano, que su potencia y su liposolubilidad también es bastante parecida. Acá también tienen que tener en cuenta que a medida de que yo necesito menos moléculas y menos tiempo para poder lograr ese estatus, también el tiempo de recuperación es más rápido. Es decir, muy probablemente, si el isoflurano se demora un poco más en llegar a esa CAN, que ya vamos a entender ese concepto, yo voy a tener mucho más tiempo luego de que la cierro para que el paciente pueda volver a la vigilia, a diferencia del sevoflurano, que también eso va a facilitar un poco esa salida del plano anestésico. Y diríamos, es una balanza de qué necesito, porque muchas veces yo puedo tener un cirujano muy eficiente, yo le pregunto, mira, ¿cuánto te falta? Y me dice 2 puntos, y bueno, si yo tengo una máquina de isoflurano, tranquilamente puedo cerrar para que ese paciente termine sus 2 puntos y verifiquen que todo esté en orden, pero si nos toca, por ejemplo, el aprendiz del cirujano o el estudiante, y 2 puntos se convierten en 10 minutos o en 8 minutos en promedio, entonces si yo tengo una máquina de isoflurano y me dice, tengo dos puntos solamente y cierro, muy probablemente ese paciente salga del plano anestésico antes de que termine la síntesis de la herida. Y bueno, vamos a aclarar este concepto que siempre trae dudas y que cada vez es más complejo de pelearlo, diría yo, o de batallar con eso, y es el concepto de concentración alveolar mínima o CAM, también pueden leerlo como MAC. ¿Y qué es esto? Fíjense. Dejé el concepto lo más claro y corto posible, porque cuando hablamos de MAC también pudiésemos hablar un montón de cosas, pero primero tenemos que partir que la CAN es un número fijo, ¿ok? Y fíjense, tengo una tablita acá y me dice la CAN del perro del isoflurano es 1,3 y la CAN del gato de isoflurano es 1,6. Esto ha variado y cada vez va a ir cambiando y cambiando un poco más porque hemos tenido más estudios
Y fíjense con el sevoflurano, con el deflurano, con el otano es un número fijo. ¿Ok? Vamos a partir entonces de ahí. Una CAN va a ser un número fijo. Y esta CAN lo que describe es el 50% de los pacientes que son anestesiados con una dosis de anestésico local y que no, de anestésico inhalatorio, perdón, voy a estar confundiendo con anestésicos locales porque solo hablo de anestésicos locales a diario. Entonces, retomo un poco. Esta dosis en lo que nos va a hablar es de el 50% de los pacientes que no se muevan ante un estímulo doloroso quirúrgico con una dosis de anestésico inhalatorio. ¿Ok? Entonces, si yo les digo qué es la CAN es un número fijo que nos habla de la dosis que necesita la mitad de los pacientes para no tener una respuesta motora ante un estímulo nociceptivo o un estímulo doloroso. Ese estímulo nociceptivo no solo puede ser la incisión quirúrgica, sino muchas veces las pinzas de campo, por ejemplo. Entonces tengo un paciente que lo acaban de voltear a la mesa y tenemos una serie de cirujanos con un nivel de ansiedad importante. Entonces mi paciente lo acabo de terminar de conectar al monitoreo y no he terminado de conectar yo mi manguito de presión arterial y ya le están poniendo los campos encima y le están tirando todas las pinzas de campo y ese paciente empieza a tener una respuesta. Eso quiere decir que ese paciente o no tenía la CAN, no entró en la CAN necesaria y yo por ende puedo subir la dosis de anestésico inhalado. ¿Ok? O sea, simplemente respondió a un estímulo nociceptivo y entró en el 50% de esos pacientes. Entonces, ¿qué nos han enseñado muchas veces? Bueno, que este dial, este círculo donde yo dosifico la dosis de anestésico inhalado que quiero mezclar con el oxígeno, casi siempre nuestros pacientes, es la CAM. Y no, esto es un dial, eso que gira se llama dial, y esos numeritos son el porcentaje de vaporización. Es decir, esa es la dosis que yo le quiero administrar a mi paciente por minuto de este anestésico inhalatorio. ¿Ok? Entonces, si yo digo, voy a poner el dial en 0,5, es decir, yo estoy administrando 0,5% de todo el gas que recibe mi paciente y eso es una dosis que el paciente está recibiendo. Si le quiero poner en 3, eso quiere decir que es 3%, pero no vuelvan a repetir que el dial o ese porcentaje de vaporización es la CAN. ¿Ok? Porque la CAN es un concepto y es un valor fijo. Entonces, ¿qué modifica esta CAN? Es decir, ¿qué modifica esa capacidad de que el 50% de los pacientes no se muevan ante un estímulo doloroso? Bueno, tenemos factores que pueden disminuir esa CAN y tenemos factores que pueden aumentar esa CAN. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores más marcados o los factores más comunes con respecto a la disminución de la CAN? Pues por cualquier proceso que genere hipotensión o un cuadro de hipoperfusión general. Fíjense muy bien el tema de la edad, la premedicación anestésica, el uso de anestésicos locales, pacientes en gestación o pacientes con hipotiroidismo. Muchas veces han podido escuchar, mira, estamos premedicando al paciente con la intención de bajar la CAN. Claro, ese concepto es real, pero también ese concepto se lo pueden traducir en que yo voy a necesitar menor porcentaje de vaporización. ¿Ok? Es decir, si mi vial está bajo, es menor porcentaje de vaporización. Pero si mi paciente entra por, por debajo del 50% de los pacientes que se mueven ante un estímulo doloroso, es la CAN. Ojo, separemos esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque la premedicación en este caso puede disminuir los dos. ¿Ok? Al igual que el uso de anestésicos locales, al igual que cualquier proceso de hipoperfusión en el cuerpo. Y los factores que lo aumentan, fíjense bien, son factores que lo que hacen es aumentar el metabolismo prácticamente o algunos cuadros eh, electrolíticos y hormonales. Pero al que más nos enfrentamos, yo diría que sería el tema de la hipertermia o pacientes que tienen un consumo excesivo de oxígeno por alguna patología o por algún cuadro. Nos enfrentamos un poco menos al tema del hipertiroidismo. De hecho, es bastante raro. He anestesiado desde el 2019, más o menos, que hago anestesia o que estudia anestesia, anestesia muy pocos pacientes con hipertiroidismo, es más común anestesiar pacientes con hipotiroidismo. ¿Ok? Y el tema de la hipernatremia, bueno, casi siempre tenemos acceso a tomar electrolitos o gases arteriales en nuestras clínicas y podemos simplemente corregirlos previo al procedimiento. Y fíjense de los que le hablaba. Entonces, yo puedo utilizar un montón de drogas previo al uso o a la anestesia de mi paciente, que ya eso entra dentro de la anestesia, pero la medicación preanestésica, donde
ya se ha estudiado que infusiones con dexmedetomidina o dosis de ketamina, dosis de lidocaína, el uso del maropitán, cada vez han venido siendo más estudiados y estos fármacos al ser aplicados, lo que hacen es disminuir el ACAN de los pacientes y como les decía, también disminuir el porcentaje de vaporización o la dosis del halogenado que requiere el paciente durante el mantenimiento. Okay, esto pueden tomarlo un capture o se comunican con el equipo de RWD y con mucho gusto yo les hago llegar estos artículos. Y bueno, ¿cómo es la farmacocinética? ¿O cómo funciona los anestésicos inhalados? Para muchos, simplemente un paciente respira, entra y va al cerebro y sale. Y sí, tiene mucho que ver con eso. Pero como todo, esto es una droga, ¿ok? Esto es una vía homóloga a la vía intravenosa. Es decir, los fármacos que nosotros administramos por vía ventilatoria a través de la respiración también cumplen con su metabolito y tal, con su metabolismo y también son capaces de hacer una circulación a través de, valga la redundancia, circulación menor, circulación mayor, menor, perdón, y ser eliminados de manera constante a través de la exhalación, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante acá? Que nosotros lo que hacemos es administrar esta serie de fármacos desde un circuito, desde un sistema de alta presión hasta un cuerpo o unas células donde tienen un nivel de presión mucho más bajo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, yo tengo mi máquina de anestesia, ¿ok? Y empiezo a administrar mi anestésico inhalatorio a través, o mi halogenado, a través de un circuito. Ese circuito va a ir cargado, va a ir mezclado. Normalmente lo usamos con oxígeno. Hay una menor cantidad que usa aire o una mezcla de aire con oxígeno. Entonces, esta mezcla es capaz de pasar a través de la ventilación por todo el sistema respiratorio y llegar a los alveolos, ¿ok? Que es esa estructura o esa unidad funcional del sistema respiratorio donde nos vamos a conseguir con lo que se llama presión alveolar, de lo cual vamos a hablar un poco ahorita. Y esto funciona igual que la respiración normal. Yo tengo una cantidad de oxígeno que viene mezclada con este anestésico inhalatorio y a través de la respiración yo introduzco esa mezcla de oxígeno o capto esa mezcla de oxígeno con anestésico inhalatorio y expulso CO2 a través de la respiración. Esta, eh, este anestésico es capaz ahora de volverse una molécula capaz de viajar en sangre a través de las vías arteriales y va a ser distribuida a través de tres compartimientos. Por eso les decía, es una vía homóloga a la vía intravenosa, porque para uno hacer TIVA también tienen que estudiar el tema de los tres compartimientos. Entonces vamos a tener básicamente estos tres compartimientos, que va a ser uno muy perfundido, un compartimento pobremente perfundido, perdón, medianamente perfundido y uno pobremente perfundido. Entonces los que son más perfundidos son los órganos, como decimos, principales o los órganos eh, que tienen mucho mayor flujo de sangre, que sería corazón, pulmón, cerebro, riñones, hígado, vaso. Los medianamente perfundidos, ya hablaríamos de la musculatura esquelética, de huesos y de otros órganos, y ya los pobremente perfundidos hablaríamos del tema o de la grasa. ¿Ok? Entonces, este fármaco es capaz de distribuirse a través de estos tres compartimientos y ya al final va a través del flujo arterial al órgano diana, que es el sistema nervioso central, y luego a través de la circulación venosa vuelve al sistema respiratorio, es capaz de ser expulsado, ligado al CO2 de los pacientes a través de la ventilación nuevamente. Entonces, fíjense que sigue siendo una droga, va a tener un metabolismo, incluso va a tener que pasar por el hígado, va a tener cierta excreción a nivel de heces de orina y su mayor excreción va a ser pues a través del sistema respiratorio, pero no por eso este fármaco va a ser simplemente un eje donde de la máquina va al pulmón y del pulmón al cerebro, sino que tiene que atravesar todas estas compartimentos para poder llegar a su órgano diana y poder hacer el efecto deseado. Entonces, como les dije ahorita, vamos a hablar un poco de este concepto que es la concentración alveolar anestésico o lo pueden conocer como presión alveolar también. Y este es el factor fundamental para que captemos y entendamos por qué van a haber modificaciones en la circulación
de este anestésico local, porque a veces vamos a tener pacientes que pueden salirse de plano o requerir un poco más de dosis, o pacientes que van a requerir menos de dosis, perdón, o algunos factores que me van a modificar esa curva hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué me va a hablar esto un poco? Bueno, me va a hablar un poco de cómo es ese equilibrio del anestésico inhalado en la sangre circulante y sobre el compartimiento B1, que es el compartimiento altamente perfundido, y también podemos nosotros medirlo en los gases exhalados al final de la expiración, es decir, en el CO2, o incluso en la actualidad tenemos un montón de monitores muy modernos que podemos medir la cantidad de gas o del halogenado que exhalamos. Incluso podemos tener como como decirlo de alguna manera, un modelo farmacocinético para cada gas puntual. Es muy parecido a lo que se habla en TIVO, pero esto es de los gases halogenados. De hecho, uno de mis compañeros y amigos, el doctor Andrés Silva, ha tenido la oportunidad de usar estos monitores en medicina humana, y la verdad que es un alivio para uno saber cómo es el comportamiento de estos fármacos a nivel de la sangre. Entonces, fíjense algo, vamos a tener modificaciones que van a variar de uno, la cantidad de gas que va a entrar al alveolo, y lo otro es la capacidad de captación de ese gas, ¿ok? O de ese halogenado. Entonces, ¿qué me va a decir a mí que puede cambiar o no esa entrada de gas? Entonces, uno es la presión inspiratoria, es decir, la presión en la que nosotros administramos ese halogenado, o la presión en la que el paciente es capaz de captar ese halogenado. Dos, la ventilación, esté alta, esté baja o no esté presente. Y tres, las características de ese sistema de ventilación. Recuerden que el espacio muerto, o bueno, disculpen, no recuerden, voy a hacer un pequeño break. Normalmente nosotros deberíamos tener ciertas unidades de tiempo dependiendo del diámetro del circuito anestésico para poder llenar todo ese circuito anestésico, y que cuando yo ponga el dial en 2, realmente el paciente esté recibiendo un porcentaje muy parecido a 2, que eso puede variar entre 0,1 a 0,5% de lo que estemos administrando. Sumarle además todo el espacio muerto que nosotros sumemos, valga la redundancia, que puede ser, por ejemplo, el tamaño de la tráquea, o si es un gatito muy pequeño y yo tengo un balón que es muy largo, más el monitor de CO2, o si necesito un canal de trabajo porque vamos a trabajar sobre la vía aérea también. Entonces, esa característica del sistema de ventilación también nos va a ayudar. No es lo mismo un paciente que yo pueda ventilarlo a través de un ventilador mecánico, donde yo voy a garantizar una serie de presiones y de volúmenes y de un ritmo constante, a hacerlo de manera, este, bueno, natural, por decirlo de alguna manera. Se me fue la palabra en este momento, pero es que el paciente esté ventilando de manera espontánea, perdón, es la palabra. Y lo otro es la captación. Uno va a depender, fíjense muy bien, de esto que habíamos hablado, de la solubilidad, de ese coeficiente de partición sangre-gas y coeficiente de partición cerebro-gas, del gasto cardíaco. Esto tiene un valor bastante importante al momento de nosotros anestesiar y al usar los anestésicos inhalatorios, y este tema de los gradientes de presión alveolo venoso. Ok, recuérdense que esto es un gas, y al igual que en los procesos de ventilación y respiración o del índice BQ, estos pacientes son capaces de poder captar ese gas y llevarlo, o hacer un intercambio gaseoso o no. También es importante en el tema de que hablábamos del espacio muerto, me vuelvo un poco, y en la capacidad o la cantidad de shunt que tengamos. Recuerden un poco, existen lo que se llama zonas de West, y esas zonas de West lo que nos van a estar diciendo es que son las que vamos a tener airadas hiperfundidas, son las que no van a estar muy bien perfundidas, son las que, no, que van a estar atelectásicas completamente. Y eso también suma al momento de la captación. No es lo mismo, por ejemplo, pretender que tengamos una presión alveolar o una concentración alveolar del anestésico, por ejemplo, un paciente braquicefálico, que normalmente tienen cambios importantes a nivel del sistema respiratorio, a de pronto un paciente que tenga una quilla mucho más amplia, que no tienen este tipo de trastornos genéticos consigo. Y bueno, aquí vamos a ir desglosando poco a poco algunos factores que pueden desviarme esa curva, o algunos factores que pueden modificarme estrictamente esa presión alveolar o esa concentración alveolar del anestésico. ¿Ok? Lo primero es la capacidad que tiene ese fármaco, como ya lo habíamos hablado, de pasar a través del circuito al alveolo y poder equilibrarse
con el B1, es decir, con el componente o con los tejidos que son muy vascularizados, ¿ok? Entonces, yo normalmente lo que haría es, o lo que espero de uno de los anestésicos inhalatorios es que cuando yo empiezo a infundir, cuando yo empiezo a administrar a través de la ventilación este fármaco, él va a tener una cantidad de fármaco en el circuito. Esa cantidad de fármaco en el circuito va a ir aumentando progresivamente la capacidad que va a estar en el alveolo y luego es la capacidad, fíjense muy bien cómo la línea morada y la línea azul que nos está hablando es la concentración que hay en el alveolo, perdón, y la concentración que ya hay en el sistema nervioso central de este fármaco se iguala y luego al yo cerrar mi máquina de anestesia, ¿verdad? Que es el verde que está acá, voy a tener un espacio donde se equilibra un poco la cantidad que hay en los alveolos y de esto vamos a hablar más tarde. Tómenle un capture justo a este pedacito aquí que vamos a hablar de esto porque esto puede generar una complicación muy frecuente en anestesia. Y luego la capacidad que va a tener ese fármaco de salir del B1. Pero fíjense muy bien, de igual manera se concentra en el B2 y de igual manera ese fármaco va a ir concentrándose en el B3. Y no es solo apagar la máquina y que el paciente salga de plano, sino es entender que va a haber una pequeña dosis o va a haber una dosis que puede ser importante dependiendo del caso, del paciente, de la cirugía, de la dosis que administramos, del tiempo que administramos, de la condición corporal del paciente, de la edad, que va a quedar circulando en sangre y que va a estar metabolizándose, inclusive pudiendo hacer un efecto. En aves, este segundo efecto es muy marcado por dos cosas. Uno, porque ellos tienen como los sacos aéreos están distribuidos de diferentes maneras y yo no soy experto, por supuesto, en exóticos ni en fauna, pero incluso hay aves que ustedes entienden que tienen huesos aéreos y esto es gas, y esto va a tener ese equilibrio, y muchas veces ese paciente se duerme, se sale de plano, y luego pasa lo contrario al despertarlo, se despiertan y vuelven y caen en plano. ¿Por qué? Porque la capacidad residual que tienen los sacos aéreos es bastante importante y el metabolismo tanto en la grasa, que es mucho menor que la cantidad de los mamíferos y de la musculatura, también va a estar permanente allí, ¿ok? O bueno, permanente no, va a estar un tiempo allí. ¿Listo? Entonces, ya va, me devuelvo un poquito. ¿Por qué? Porque quiero que tomen una fotico justo a este pedazo que está acá para que entiendan algo un poco más tarde. Y bueno, tenemos los cambios o los efectos que va a tener la ventilación sobre esa concentración alveolar del anestésico. Fíjense muy bien, aquí tenemos dos modelos, uno con alotano y otro con sevoflurano. Sé que muchos de los que estamos acá no hemos tenido la oportunidad de usar el alotano. Yo diría que no nos estamos perdiendo de mucho. Sin embargo, los que lo usaron y cuando salió dijeron esto es la maravilla del mundo. Y bueno, todavía hay algunos que tendrán sus vaporizadores de alotano. Fíjense, cuando yo aumento mi capacidad de ventilación, ¿ok? El BM es la ventilación por minuto, tengo 2.5, 5 y 10. Entonces, vamos a primero con el sevoflurano. Cuando yo aumento esa ventilación, es decir, cuando yo estoy por encima de 10 de ventilación, voy a tener mayor captación de ese anestésico local alveolar o mayor presión intraalveolar, a diferencia de que si yo bajo esa cantidad de ventilaciones por minuto. Y independiente muchas veces de la liposolubilidad y del coeficiente sangre-gas y del coeficiente gas-cerebro que van a tener estos gases, ¿ok? Pero también es importante entender que va a ser lo opuesto. ¿Ok? Recuerden, como les decía al principio, estos fármacos dependen de la ventilación y de la respiración. Entonces, si yo tengo un paciente que está ventilando muy rápido durante la anestesia, ese paciente probablemente se salga de plano muy rápido. O si empieza a ventilar mucho más rápido, cuando ya yo cierro mi circuito, entonces la capacidad de él poder volver a su plano en vigilia también va a ser mucho más rápido. Es decir, que tanto la capacidad o la concentración alveolar del anestésico va a estar mediada por la ventilación como la eliminación, ¿ok? Y luego el efecto del gasto cardíaco, que esto es el día a día. Muchas veces nos dicen como que, bueno, mira, tengo un paciente con disminución del gasto cardíaco, no uses halogenados porque van a ser hemodinámicamente menos estables. Realmente, como les dije, el paciente se le va a administrar
la estrategia anestésica que requiera para su bienestar y para que él se pueda mantener lo más estable posible. Entonces, fíjense muy bien, vamos a tener ahora dos comparaciones, el de fluorano con el isoflurano y un gasto cardíaco que va a ir de 2,5 a 10, ¿ok? Morado isoflurano, verde fluorano. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que cuando yo tengo un aumento del gasto cardíaco se va a disminuir esa concentración del anestésico local alveolar. Entonces, fíjense, si yo tengo un gasto cardíaco, por ejemplo, de 10, ¿dónde está mi curva de isoflurano? A diferencia si yo tuviera un gasto cardíaco mucho menor, ¿ok? Y si lo tengo en 5, bueno, entonces la curva se va a ir hacia arriba, es decir, voy a captar más anestésico inhalado cuando tengo un gasto cardíaco menor y voy a captar menos. ¿Por qué se debe esto? Porque mi corazón está bombeando muy rápido y mi ventilación no va acorde con la capacidad de la respiración. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener como mucho anestésico de pronto inhalado acá, pero no voy a ser capaz de hacer una respiración adecuada y por eso no voy a poder captarlo. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo tengo, fíjense cómo se comporta inversamente a lo que hablamos ahora, ese aumento del gasto cardíaco, la eliminación de ese anestésico inhalado es más lenta. ¿Ok? Y es por la misma razón, porque la capacidad que va a tener de extraerlo junto al CO2 probablemente va a estar enlentecida y no voy a ser capaz y además voy a continuar teniendo mucho anestésico inhalado en ese alveolo, solo que no va a ser capaz de pasar el gradiente y de ser enviado al sistema circulatorio. Los efectos de la solubilidad, creo que esto quedó bastante claro en el tema del coeficiente de sangre-gas. Entonces, tengo un paciente que va a tener mayor solubilidad en sangre. Lo que voy a necesitar yo es muchas moléculas para poder saturar esa sangre, a diferencia si voy a tener menos. ¿Ok? Y lo que sí es importante saber es, fíjense, que cuando son fármacos con mucho mayor solubilidad, la eliminación va a ser mucho más lenta. Recuerden el numerito que yo les daba ahora, 0,69 del sevoflurano, ¿ok? Y del isoflurano es 1,6 más o menos. Entonces, la capacidad de captarlo voy a necesitar muchas más moléculas y la capacidad de eliminarlo va a ser mucho más lenta. Y entonces la eliminación va a depender básicamente de tres cosas, ¿ok? Que va a ser el tema de la ventilación por minuto, la solubilidad y el gasto cardíaco, ¿ok? ¿Por qué? Porque a medida que nosotros modifiquemos esos tres factores, nuestro medicamento va a ser capaz de salir más rápido o más lento de todo el circuito. Por eso le hice mucho énfasis que miraran la primera tablita, donde ese fármaco se distribuía a través de los tres compartimientos, ¿ok? Porque esos tres compartimentos están allí constantemente y nosotros lo que vamos a tener son variaciones fisiológicas en los pacientes y esas variaciones van a hacer que salgan más rápido o más lento del cuerpo, del organismo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una breve pausa para mirar si hay alguna pregunta. No veo el chat. Vale, bueno, creo que no hay chat. Ya estamos. A ver, ok, creo que no hay. Sube al Candy, dice Luis. Bueno, a ver. Y chicos, fíjense, acá un breakcito. Por supuesto hay que agradecer a RWD. ¿Por qué? Porque ellos no es tanto que nos hayan invitado a compartir el día de hoy esta clase para que seamos mejores y para que podamos manejar conocimientos un poquito más actualizados. Y más allá de los conocimientos, yo siento que este espacio donde ustedes pudiesen estar ahorita con sus novias o pudiesen estar comiendo algo rico o simplemente están en el turno con el teléfono ahí escuchando a este man hablando aquí, huevonas anestésicos inhalados pues a estar haciéndolo con algo mucho mejor y ustedes el día de hoy decidieron regalarnos su tiempo, así como RWD se encarga pues de organizar toda esta logística que es, mira, qué hora vamos a hacer, de qué vamos a hablar, con la intención de que nosotros como veterinarios crezcamos en gremio y poder, eso diría yo que es su granito, ¿ok? Además, yo he usado esta marca bastante tiempo y puedo recomendarla de verdad. De hecho, actualmente tengo una máquina RWD de sevoflurano y me va genial. Y mi monitor también es RWD. A ver, entonces, ya vamos a finalizar. Nos quedan, wow, estoy 5 minutos para que terminemos. Vamos a hablar de esto rápidamente, pero no menos importante. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo y voy a seguir insistiendo. Estas son drogas y estas drogas van a ir a todos los sistemas. Esto no es nada más máquina de pulmón y se durmió. ¿Ok?
Entonces, qué debería saber yo a grosso modo de qué me estoy enfrentando cada vez que abro ese dial y lo pongo en 3, en 2, en 1, en 0,5, en el valor que ustedes normalmente lo usen? Bueno, yo voy a tener unos cambios importantes sobre casi todos los sistemas, ¿ok? Vamos a hablar primero del sistema cardiovascular y este es el sistema, yo diría que es el más satanizado, ¿ok? Pero que realmente casi nunca me preocupa, ¿ok? ¿Qué puede hacer? Bueno, cuando nosotros administramos anestésicos inhalados por encima de la CAN, ¿ok? Ahora sí vamos a hablar de CAN, no de dosis ni de porcentaje de vaporización. Cuando nos aumentamos podemos disminuir el gasto cardíaco, ¿ok? Y esto es un poco inverso, por decirlo de alguna manera, porque también pudiésemos tener un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los principales efectos indeseados que nosotros vemos en la clínica diaria o dentro de mi experiencia, por hablarlo de alguna manera? Es el tema de la vasodilatación. Efectivamente, los anestésicos inhalatorios son bastante vasodilatadores. Yo les diría que el sevoflurano es el que tiene menos impacto sobre la vasodilatación. Ya vamos a ver un cuadrito bien bonito donde le pueden tomar una foto y guardarlo, y esa vasodilatación puede generar una hipotensión, ¿ok? Y lo mismo puede pasar cuando aumentamos la frecuencia cardíaca por un tema compensatorio, el vaso se dilata, ¿ok? Y yo puedo generar una hipotensión transitoria, ¿ok? Este tema de la sensibilización miocárdica de las extrasístoles solo está reportado con el tema del alotano. Sin embargo, todos los anestésicos inhalatorios son capaces de prolongar ese intervalo QT y son capaces de lentecer el nodo sinusal. Y por último tenemos esto que está acá, que no sé, ojalá todos puedan escribir si lo han oído o lo han leído, y es que ellos pueden mejorar el precondicionamiento isquémico. ¿Qué pasa? Inicialmente se hablaba de que todos los anestésicos inhalatorios eran capaces de generar vasodilataciones coronarias, y por ende esa vasodilatación coronaria lo que iba a generar era una hipoperfusión miocárdica, y esa hipoperfusión miocárdica era un infarto seguro y que iba a ser mucho más grave, ¿ok? En la actualidad se saben dos cosas. Uno, existen como dos grandes periodos o dos fases muy importantes en el tema de las isquemias miocárdicas. La primera pasa entre la hora 1 y la hora 2 y la segunda pasa más o menos a la hora 24, a partir de la hora 24. ¿Qué pasa? Que ahora se sabe que los anestésicos inhalatorios, a excepción del alotano y del óxido nitroso, son capaces de focalizar solamente ese pedacito de isquemia, es decir, no volverla general. Y eso lo hace a través de una serie de activación de canales electrolíticos que son dependientes del ATP y del ATP mitocondrial. Entonces, lo que va a tener realmente es un efecto cardioprotector, ¿ok? Por lo menos en el tema de los pacientes que ya vienen con una condición isquémica o que pueden sufrir de una condición isquémica, ¿ok? Entonces, es un dato bastante interesante. Luego vamos a hablar de el tema respiratorio. Vamos a apretar un poquito aquí la clase para que nos dé el tiempo. Fíjense bien, yo voy a tratar de hacer como un resumen de esta lámina y me voy a detener, perdón, justo en esta. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando nosotros añadimos el anestésico inhalatorio a esa mezcla de gas, ¿verdad? Yo estoy disminuyendo, por supuesto, el volumen de oxígeno, la cantidad de oxígeno. No es lo mismo que yo ahora solo oxígeno, a que yo mezcle dentro de ese oxígeno una cantidad de anestésico inhalatorio, ¿ok? Entonces, cuando ese gas tiene contacto ya con el alveolo, van a pasar dos cosas. Uno, yo voy a tener que la cantidad de oxígeno y de CO2 que sale no va a ser igual. Por ende, yo voy a tener mayor concentración o mayor probabilidad de tener una hipercapnia, ¿ok? Pero esto no solo se debe a la acción química, sino también a esta acción que está acá, que dice disminución de la capacidad residual pulmonar, ¿ok? La capacidad residual pulmonar es muchas cosas, no nos vamos a detener mucho, pero dentro de ello, una de sus funciones es mantener ese alveolo abierto. Es como por decirlo de alguna manera la PIP natural que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Yo voy a empezar a tener disminución de la función muscular diafragmática y ese diafragma se va a movilizar hacia craneal del paciente. Yo voy a empezar a tener un paciente atelectásico. Un paciente atelectásico me está hablando de que tengo ya un desequilibrio en la ventilación y en la perfusión, y que voy a tener ahora mucho menos alvéolos capaces de captar gas y de captar oxígeno,
Por ende, voy a tener una acumulación de CO2, ¿ok? O una hipercapnia, sumándole que ese paciente puede que esté hipoventilado o con bradipnea. Por lo mismo, voy a tener un diafragma perezoso, voy a tener un diafragma un poco relajado y todo esto se me va como a sumar y yo voy a poder tener un paciente tranquilamente o frecuentemente, perdón, con aumentos del CO2, no solo expirado, sino también en arterial y voy a tener un paciente que se va a estar atelectaciando si yo no hago una serie de maniobras para mantenerlo, ¿ok? Por eso le hablaba ahorita, no es lo mismo anestesiar con una máquina de anestesia, un ventilador mecánico al lado que se va a encargar de hacer todos estos procesos, que hacerlo de manera espontánea, donde poco a poco, si nosotros no somos capaces de hacer una serie de maniobras manuales, ese paciente se nos vaya atelectaciando. Y lo otro que pasa mucho es que muchas veces, por ejemplo, trabajamos con pacientes que están en decúbito lateral, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que cuando yo giro el eje de mi paciente y lo mantengo sobre ese lateral, voy a tener el pulmón que está abajo con menos aire, pero con más fácil la irrigación y el pulmón que está arriba lo voy a tener con mucho más aire, pero con más presión, por decirlo de alguna manera, para que pueda tener una circulación menor. Entonces, todo esto va a empezar a generar una serie de cambios y eso puede llevar a una hipoxemia del paciente, ¿ok? O unos cambios importantes incluso en el tema de pH, en el tema de metabolismo ácido-base, etcétera. Y esto que está acá, fíjense, isoflurano y desflurano son altamente irritantes para las mucosas y para las vías. Entonces, ¿por qué lo coloco? Porque muchas veces dicen, agarra el gato, mételo en una cámara de oxígeno y ábrele el isoflurano a 5 y ponle el flujo de oxígeno a 10 o a todo lo que dé la máquina, ¿verdad? Y ustedes pueden generar eh, una, eh, un espasmo laringio y ese espasmo laringio incluso convertirse en un broncoespasmo por simplemente irritar, además de la irritación que va a generar sobre la mucosa, sobre los ojos, sobre la superficie nasal, ¿ok? Y recuerde que le dije, fíjese muy bien cómo después que yo apago mi anestésico o cierro, perdón, el anestésico inhalatorio, voy a tener una concentración en el alveolo y luego una que se va a mantener en la sangre, la grasa, perdón, en la musculatura. Bueno, resulta que existe este término que está acá que se llama hipoxia por difusión. Eh, lo mismo, ojalá escriban en el chat si alguno lo había leído o lo conocía. ¿Y qué pasa? Esto fue estudiado más con el óxido nitroso que con los otros anestésicos inhalatorios, pero todos los anestésicos inhalatorios son capaces de obtener esto. Cuando yo apago mi máquina o cierro el dial de mi máquina de anestesia, yo voy a tener una cantidad de mezcla de anestésico inhalatorio con oxígeno sobre ese alveolo, ¿ok? Pero también recuerden que ese desecho va a tener que ir de nuevo al alveolo para poder ser expulsado en su mayoría por la ventilación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces apagamos el dial o cerramos el dial, apago el oxígeno y me llevo al paciente y lo recupero en el área de hospitalización o recupero al paciente en el pasillo de al lado o simplemente me quedo bajando la música y haciendo un montón de cosas dentro del quirófano y dejo de administrar el oxígeno al paciente por un periodo importante, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que este anestésico inhalatorio es capaz de, por difusión, mantenerse ahí en constante, por decirlo de alguna manera, intercambio, y no voy a poder tener la cantidad de fío necesaria para mantener los valores de oxígeno en sangre adecuado, y lo que voy a tener es una hipoxia, primeramente respiratoria, y luego esa hipoxia puede avanzar a niveles severos como una hipoxia, por ejemplo, cerebral, y tener que tener un paciente con problemas cerebrales o incluso pacientes que pueden entrar en una parada cardiovascular simplemente por yo no haberlo dejado un tiempo suficiente solo con oxígeno después de haberlo anestesiado con anestésico inhalatorio. ¿Ok? Y por último, y le pongo aquí como una interrogatoria, ¿por qué? Porque no se sabe muy bien todavía. Dice que puede generar broncodilatación, otros que puede generar algo de vasoconstricción. Aquí tuve un pequeño error ortográfico, vamos a obviarlo. Este, y bueno, yo les diría que dependiendo del anestésico inhalado, de la condición del paciente, yo casi siempre pudiese decir que le apuesto más al tema de la broncoconstricción, pero es en el caso de que el paciente genere una vasodilatación sistémica. Casi siempre tenemos como lo contrario a nivel pulmonar y ese paciente puede estar vasoconstricto, ¿ok? Y bueno, esto sobre el cerebro, no hay mucho
que hablar, solamente, por ejemplo, este tema de los efectos bifásicos sobre la tasa metabólica cerebral. Lo que me quiere decir es básicamente que si yo tengo un paciente por ejemplo, más de 0,5 menor de la MAC o de la CAN o más de uno, yo voy a tener como dos efectos diferentes, ya sea que voy a tener mayor consumo de oxígeno metabólico a nivel central o menor consumo de oxígeno central. Y el tema de la PIC, es decir, del aumento de la presión intracraneal, se puede deber a que puede haber un mayor consumo. ¿Ok? Es decir, si yo abro mucho el halogenado, hay la probabilidad de que ese paciente pueda sufrir un aumento de la tasa metabólica. Hay fármacos que son un poco más amigables, por decirlo de alguna manera, con este tema. Y algo importante es que los anestésicos inhalados a nivel central no son capaces como de bloquear ese eje que genera la respuesta al CO2, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la teoría dice que no, pero en la práctica diaria podemos ver que si un paciente está con una dosis muy alta de halogenado, ese paciente no va a ser capaz de ventilar por sí solo si solo va a depender del tema del CO2, o sea, del aumento de la respuesta al CO2. Va a haber un predominio de las ondas isoeléctricas, esto con el tema del electroencefalograma. Y bueno, este tema de la disminución y la capacidad residual pulmonar, como les decía, también puede ser ligado al tema central porque no vamos a tener esa respuesta óptima a la sensibilidad del CO2. Y ya como para casi finalizar, tenemos estos tres o cuatro ítems. Fíjense algo, nosotros podemos lograr. Existen lesiones hepáticas que son leves, asociadas simplemente al tema metabólico del anestésico inhalatorio, pero podemos tener un pequeño porcentaje de pacientes que ingresa acá y que es básicamente los anestésicos inhalados eh, tienen un metabolito que es como el fluoroacetato y ese fluoroacetato es capaz como de unirse a una proteína a nivel hepática y el cuerpo dice, mira, yo no tengo idea de qué es esto y lo que hace es atacarlo como en todas las enfermedades inmunitarias y ese ataque o esa respuesta que está haciendo el cuerpo ante ese estímulo lo que puede generar es una necrosis hepática que puede ser local o focal o puede ser incluso generalizada y causar la muerte del paciente. Esto no solo se puede ver en las primeras horas post-anestesiado, sino que hay incluso reportes de hasta 5 o 7 días post-anestesia donde pudiésemos ver esto. El tema de cuando es leve o no es inmunomediada es cada vez menos frecuente porque cada vez estamos bajando más la CAN y estamos bajando también menos, perdón, el porcentaje de vaporización que usamos en nuestro paciente. La hipertermia maligna para muchos es un mito, para otras realidades. La verdad, una sola vez puedo decir que tuve un paciente con hipertermia maligna y no lo pude comprobar, por supuesto. Y otras veces lo he visto en cerdo. Es muy común, el cerdo tiene la fisiología muy parecida a los humanos. En humanos sí pasa un poco más. ¿Qué es esto? Esto es una respuesta genética, básicamente, o gente que está sensibilizado genéticamente a los anestésicos inhalados, que ya ha sido anestesiado, que ya ha tenido contacto con los anestésicos inhalados, y el cuerpo hace una respuesta exacerbante, donde va a haber mayor consumo de oxígeno y de metabolismo musculoesquelético y va a estar clínicamente evidenciado por pacientes que van a tener hipertermia, acúmulo del CO2, rigidez muscular y que, bueno, básicamente responden a un medicamento que se llama Dantronelo, si no me equivoco, y, y ese medicamento lo que es un relajante neuromuscular bastante potente y directo, y lo que va a hacer es como relajar esa musculatura que pierde esa rigidez y esa rigidez va a hacer que ya el exceso de consumo metabólico de músculo esquelético disminuya. Yo siempre lo comparo con lo que le pasa a los venados, que es esta miositis post-captura. ¿Por qué? Porque normalmente se mueren de lo mismo, solo que en los venados o en este tipo de cérvidos puede ser el mismo día o puede ser incluso 3 días después que suceda esto. Y funciona más o menos similar, ¿ok? El tema renal, pues muchas veces dicen que pueden tener algo de metabolismo renal o de excreción renal pero no está asociado a una enfermedad renal. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que está vasodilatado y esa vasodilatación genera una hipotensión arterial generalizada, esa hipotensión arterial sí nos puede generar un daño renal. eh, Entender que los efectos neuromusculares van a estar potenciados por la acción de los anestésicos inhalatorios y que podemos tener cambios importantes en los procesos inmunológicos
Incluso en la actualidad es una pelea muy, sí, no, no te creo, sí te creo. Es algo bastante complejo el uso de los anestésicos inhalatorios en pacientes que tengan un compromiso inmunológico, como los pacientes con cáncer, como los pacientes con VIH, como los pacientes con síndrome leucemoide. Entonces, es simplemente tener en cuenta que estos fármacos son capaces de modular el sistema inmunitario muy probablemente de una manera negativa. ¿Ok? Este era el cuadrito donde yo les decía, tómenle una fotico para que se lo queden. ¿Por qué? Porque fíjense muy bien, aquí me dice una serie de propiedades y vamos a hablar del isoflurano y del sulfurano. Entonces me dice, ¿cómo está el gasto cardíaco? Bueno, pues está conservado en ambos. ¿Cómo está la presión arterial? Puede estar disminuida dependiendo de la vasodilatación, lo que les comentaba. Y fíjense que acá me dice, bueno, sí puede estar disminuido, ¿ok? En la práctica diaria yo veo a los pacientes un poco más estables con el tema de la resistencia vascular sistémica con el sevoflurano que con el ISO. Pero bueno, la literatura nos dice otra cosa. Fíjense, la frecuencia cardíaca puede estar mantenida, es decir, no debería bajarla. Y acá puede haber incluso un leve aumento. Eso puede incluso compensar el tema del gasto cardíaco. Y el ritmo cardíaco, fíjense muy bien, ¿ok? No está sensible a catecolamina. Frecuencia respiratoria, un poco disminuida en el tema del sulfurano. El volumen corriente va a depender de la dosis que demos y del plano que tengamos a nuestro paciente. Disminución de la presión parcial de oxígeno, aumento de la presión parcial de CO2. Y el tema del hígado puede estar normal o puede estar un poco aumentado. Y fíjense el tema del metabolismo, cómo hay algo de porcentaje ahí, es mucho mayor la cantidad que pasa en el sevoflurano que en el isoflurano, ¿ok? Y bueno, el tema de la toxicidad hepática, como les decía, puede haber leve, puede haber inmunomediada. Parece que hasta ahora no hay estudios que nos digan que el sevoflurano puede hacer eso, a pesar de que tiene más metabolismo hepático, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué vamos a hablar? Y ya estamos finalizando. Son 3 o 4 laminitas que les quiero comentar un par de cosas. Esto se viene hablando hace un rato, el tema de la sostenibilidad, del impacto que puede tener la anestesiología sobre esa huella o esa marca de ozono. Y resulta pues que ahora nos dicen que el desflurano puede generar eh, aumento o daño en el calentamiento global o es un potencial, ¿ok? Eh, agente del calentamiento global. Sin embargo, yo siempre digo porque como lo dije al principio, también, así como amo la activa, amo los anestésicos inhalados y siempre que veo a alguien abriendo un dial de anestésico inhalatorio, siempre pienso que estoy completamente seguro que muy pocos saben lo que están haciendo allí o lo que está pasando incluso desde que ese oxígeno va a la máquina de anestesia y empiezan a haber un montón de cambios de presiones para poder ser enviadas a las presiones que nuestros pacientes toleran a nivel alveolar. Y yo les digo que si esto es cierto, esto está estudiado, también es importante que entiendan que Asertiva lleva consigo gastar un montón de insumos y generar un montón de basura también, jeringas, conectores, llaves de 3 vías, paciente que en vez de tener una vía tiene que tener dos o tener tres, el empaque de todo, la jeringa, voy a necesitar más corriente porque no voy a necesitar una bomba, sino 3 o 4. En fin, yo creo que todo lo deberíamos poner un poco en una balanza y no satanizar, por supuesto, ninguna de las técnicas anestésicas. Y a pesar de que nosotros nos venden los anestésicos inhalatorios como todo esto, que es algo que brinda seguridad, que es eficiente, que hay seguridad para el personal, que el metabolismo hepático es limitado, que puede ser preciso. El tema de la inducción, yo no suelo inducir pacientes con anestésico inhalado, al menos que sea fauna y pacientes de tamaño muy pequeño, que el manejo es más complicado o las dosis son muy chiquitas y estamos en la dosis letal o ni siquiera tenemos jeringa para calcular eso, ¿ok? El tema de las recuperaciones va a depender mucho. Como les decía, no soy defensor ni de una del otro, simplemente yo lo que les puedo decir es, los anestésicos inhalatorios es una herramienta muy buena, es una herramienta de la cual nosotros pudiésemos beneficiar a muchos pacientes, pero mal empleada va a tener, por supuesto, impacto negativo sobre los pacientes. Y por último, esto que no habla mucha gente, y siempre que lo uso, tengo una respuesta negativa o todos hacen caras como de este brother se volvió loco y ahora es anestesiólogo y algólogo y todo lo quiere solucionar con anestesia y con medicina para el dolor. Y bueno, esto no lo dije yo, esto está escrito hace un par de años y es la capacidad de usar el sevoflurano
tópico sobre heridas que están infectadas, que generan mucho dolor, que tienen mucho tiempo y que han tenido un difícil control y ha tenido una eficacia en el control de la colonización de bacterias, en la reducción del dolor, incluso en la mejora de la cicatrización y en los procesos de granulación. Entonces esto se lo dejo para acá para los que sean más curiosos y le toque alguna vez una herida y quieran probarlo. En mi experiencia ha ido bastante bien. Solamente les digo que los van a mirar feo, les van a decir que están locos, pero hay bastante información con respecto a esto. Y bueno, para finalizar y agradecerles, esto trato de tenerlo claro en mi día a día y de transmitírselo a todos mis estudiantes siempre. Y es que no, en anestesia no hay nada seguro, no hay fármacos, ni hay procedimientos, ni ninguna técnica segura. Se los vengo hablando desde el principio, ni tiba, ni halogenado, ni que solo regional, ni que yo voy a usar solamente ketamina, no. Aquí la verdad los únicos que estamos seguros somos los anestesiólogos. ¿Por qué? Porque nos formamos, porque estamos en educación constante, porque estamos en la práctica diaria. Hace poco en una capacitación que hicimos con uno de mis estudiantes, dijo algo muy verídico que yo creo que no sé si todos los hagan, pero al menos yo sí. Y es como que, mira, leí algo, ¿verdad? Y tengo miedo y voy a durar 2 días sin dormir, ¿ok? Pero yo voy a durar esos 2 días sin dormir porque voy a estar estudiando, estar formándome y voy a estar generando o ejecutando todo lo que pueda haber detrás de mi estrategia anestésica. Y ya después de esos 2 días, 3 días sin dormir, yo lo voy a hacer, muy probablemente con el mismo miedo, pero con más seguridad de que yo sé qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Y ese mensaje es bastante crucial. ¿Por qué? Porque nosotros no nos lo hacemos todas, no vinimos a este mundo a ser anestesiólogos al lado del título de veterinario. Es una rama muy compleja, es una rama que realizada correctamente es muy bonita y que brinda muchos beneficios no solo durante la anestesia, sino sobre la recuperación del paciente. Y realmente tenemos que esforzarnos un poco. Y si es necesario trasnochar para poder tener estos conocimientos y un poco más de seguridad, les aseguro que va a valer bastante ese trasnocho. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, a todos los que se conectaron, que creo que son bastantes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a RWD por este espacio, por el apoyo a la anestesia veterinaria, por el apoyo a la medicina veterinaria y bueno, esperemos que puedan seguir habiendo este tipo de espacios para el enriquecimiento de todo el gremio. Agradecido, como siempre, espero que les haya gustado y que puedan ponerlo en práctica en su clínica diaria. Ok, muchas gracias, doctor Joan Freites, y por su magnífica charla. Seguro que tiene muchas preguntas para el doctor y ahora es el momento de las preguntas y respuestas. Doctor, ahora hay como en el chatbox o en el módulo de respuesta y pregunta. Uy, ok, déjame, lo busco, que no, en el chat sí hay muchísimo. Sí. Entonces, después, pregunta Steven, después de terminar el procedimiento y ser el vaporizador, ¿se debería hacer un rescate alveolar por las atelectasis? Sí, deberíamos tener una cantidad, lo puedes hacer incluso, siempre lo digo, no lo tienes que hacer tú, lo va a hacer algo que se llama una válvula de PIP, la puedes colocar a una presión expirada 5 o 7 milímetros de mercurio y eso te va a ayudar a que el paciente tenga menos atelectasis. Pero más allá que hacer solo eso, es no solo cerrar el dial del vaporizador y desconectar al paciente y enviarlo al hospital, sino dejarlo un rato en oxigenación para que ese paciente pueda tener menores probabilidades de generar una hipoxia por difusión. ¿Ok? Lo de purgar el circuito, Michael, tiene que tener cuidado por dos cosas. Uno, ese gas purgado va al ambiente, te lo puedes aspirar, tener contacto con anestésicos inhalatorios de manera crónica puede tener impacto negativo sobre la salud de los anestesiólogos, ¿ok? Y lo otro, si nunca lo hagas conectado al paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aumentar ese flujo estás aumentando la presión del gas que está llegando a ese alveolo y puede generar barotrauma. ¿Ok? Creo que no. Para ver. Creo que no hay más preguntas. Ok, fíjate bien. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un mayor gasto cardíaco, ¿verdad? La capacidad de captación de ese anestésico inhalatorio va a ser menor, pero la capacidad de eliminación va a ser mucho más lenta. Ok, vamos a tener un paciente, por decirlo de alguna manera, con una incapacidad de poder llevar desde la sangre hacia el alveolo esos restos de anestésico inhalatorio
Lo mismo con lo que quedó en el compartimento B2 y lo mismo con lo que con el compartimento B3 y por eso va a ser un poco más lento la salida. Pero como les puse en una lámina, no solo depende de eso, depende también de la solubilidad y también va a depender de la ventilación, porque yo puedo tener un gasto cardíaco aumentado con una bradipnea o puedo tener un gasto cardíaco aumentado con una taquipnea. ¿Ok? Entonces, es como un todo, no siempre es como un solo detallito. Los de flush no deberíamos dar flush. Siempre les recomiendo, no de flush. Si ustedes van a purgar el circuito, que como insisto, eso puede tener impacto negativo sobre la salud de los anestesiólogos, usted desconecta al paciente, presiona su bolsa reservoria y purga y en algún momento huele hasta que ya vea que no hay isoflurano y vuelve a conectar al paciente, pero nunca flush conectado al paciente. ¿Ok? Eso sí no se hace. Elian nos pregunta, ¿qué riesgo existe elevar el porcentaje del gas al último valor? ¿Qué protocolo podemos usar previos, implementar para no llegar a este punto? Bueno, Elian, primero en anestesia ya no hablamos de protocolos farmacológicos, los protocolos en anestesia se han reducido solo a la acción como de evitar los errores humanos, es decir, tengo mi vía aérea lista, está todo mi equipo aquí preparado, tengo oxígeno, tengo las drogas de emergencia, todo está en orden, es el paciente que voy a operar, ¿sabes? Entonces paso a paso, pero dentro de las estrategias anestésicas, como les puse en una lámina, hay un montón de fármacos que pueden ayudarnos a disminuir el porcentaje de vaporización de estos gases. Eh, los opioides, la dexmedetomidina, la lidocaína, la ketamina son herramientas que puedes mezclar, ya sea en bolos o infusiones a ritmo constante, para disminuir la necesidad de porcentaje de vaporización de estos pacientes. Y el uso de anestésicos, perdón, sí, de anestésicos locales depositados en alguna fascia o en algún bloqueo loco regional. Bueno, Brian, no creo que haya ningún problema siempre y cuando esos concentradores de oxígeno tengan la capacidad de generar la presión necesaria para que la máquina pueda hacer su trabajo correctamente. ¿Ok? Como le dije al principio, detrás de todo esto hay un tema de física, de química, de matemáticas. Muchos concentradores son capaces que con el volumen llegan a una presión. No he visto, sé que RWD ofrece toda la solución anestésica con un concentrador, pero no estoy seguro. Ahorita le podemos preguntar a Jolie si el de ellos trabaja flujo, presión o tiene una presión ya establecida y por eso podemos vaporizar. Pero sí, yo también lo he visto, en un par de veces lo he usado y no he tenido pues hasta ahora ningún problema. ¿Ok? Ok, otras preguntas. Dice, ya le escribí. Mira, Elian, el tema de qué interferencia hay en el metabolismo del isoflurano con pacientes obesos. Un paciente obeso, este es un paciente que tiene el compartimento B3, es decir, el que está pobremente perfundido, mucho más amplio. Entonces, muy probablemente vas a necesitar mucho más dosis primero para saturarlo y vas a necesitar mucho más tiempo para poder sacarlo de allí. ¿Ok? ¿Cómo vas a tener mayor posibilidades de hacer una redistribución grasa? Es con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por haberse quedado todo este tiempo que con nosotros compartiendo. Ok, si tiene más preguntas sobre este. Eh, Creo que va a estar en YouTube, pero preguntémosle a Yoli. Yoli, ¿sabes dónde va a quedar la Sí. clase grabada? Ah, mira, una semana después del webinar. Ahí está. Mira, Cecilia, el tema de la calzodada, lo ideal en un mundo bonito e ideal, ¿verdad? Que muchas veces no es el nuestro, es cada 28 horas de uso. Eso es el ideal, ¿ok? Cada vez que tengamos 28 horas de uso de la máquina de anestesia, hay que cambiar la calzodada. ¿Qué hacemos normalmente en veterinaria? Cuando ya vemos algún cambio, que se pone más sólida, que cambia de color o que hay algo de humedad, la cambiamos. Pero el ideal son 28 horas de uso. Ok, entonces gracias de nuevo, doctor Joan Freites, y con esto llegamos al final del webinar de hoy. Si necesita más información,
Puede enviarnos un correo electrónico o seguir nuestras cuentas en las redes sociales, como se muestra en la pantalla. Sí, aquí puede seguir nuestra cuenta. Muchas gracias a todos. Gracias, Yoli. Majo, feliz noche a todos.